Bienvenidos al cuarto y último módulo de esta clase sobre aportes de la kinesiología en el cuidado de los adultos mayores. En esta oportunidad abordaremos el tema de los riesgos ergonómicos. ¿Qué son los riesgos ergonómicos? Los riesgos ergonómicos son la probabilidad de desarrollar un trastorno músculoesquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo. Los trastornos músculoesqueléticos son afecciones y/o enfermedades que involucran a los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato músculoesquelético. Cuando son generados o exacerbados por el trabajo, se producen principalmente en alguna parte de las extremidades superiores o de la espalda. Existe una clasificación de los trastornos musculoesqueléticos que los divide en inflamaciones de tendones como tendinitis y tenosinovitis, dolor y deterioro funcional de grupos musculares, compresión de nervios y trastornos degenerativos de la columna vertebral. Otra clasificación interesante para entender el problema de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral es la que se hace en base a la zona anatómica donde se desarrollan. Considerando la ubicación, los trastornos musculoesqueléticos se estudian en la zona de hombro, codo, muñeca, mano y columna. Actualmente, los trastornos musculoesqueléticos son el tipo de patología laboral más frecuente. Como consecuencia de ello, es de vital importancia considerar los riesgos ergonómicos para prevenir el daño a la salud de los trabajadores. La Organización Mundial de la Salud caracteriza los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades relacionadas con el trabajo de origen multicausal. Existen una serie de factores de riesgos laborales y no laborales, como por ejemplo, la carga física, la organización del trabajo o situaciones de estrés psicosocial, individual y sociocultural por apoyo social insuficiente, que contribuyen a causar estas enfermedades. Dentro de los principales factores de riesgos ergonómicos, vamos a mencionar algunos. En primer lugar, la generación de fuerzas internas de segmentos articulares de gran intensidad o con una frecuencia significativa. Estas fuerzas internas que se producen dentro del cuerpo se generan por la realización de esfuerzos debido a la necesidad de realizar fuerzas externas, seguramente para mover cosas, así como posturas y movimientos. Algunos ejemplos habituales de realización de fuerzas son levantar, acarrear o trasladar pacientes u objetos pesados. Para prevenir este factor de riesgo, cuando alguna operación laboral requiere de fuerza, habría que pensar en cómo automatizarla, o si es posible facilitar una herramienta que contribuya a realizar menos fuerza para obtener el resultado esperado. En segundo lugar, tenemos la alta frecuencia de movimientos. Este factor implica que aunque las acciones que se realicen no implique la realización de un esfuerzo significativo, la repetitividad puede afectar las características mecánicas de nuestros tejidos. Ejemplos frecuentes de movimientos o acciones en el entorno laboral son agarrar un objeto o paciente y colocarlo en algún sitio, lo que se denomina rotación de pacientes.
pero entre ambas acciones se puede requerir hacer muchas otras, como girar, doblar, introducir, apretar, empujar, abrir, cerrar, estirar, etc. Para prevenirlo, se debería identificar qué acciones no son imprescindibles para hacer el trabajo y en aquellas que lo son, replantearlo para reducirlas. También podemos modificar la duración larga de la exposición, es decir, cuanto más tiempo se esté exigiendo al cuerpo a lo largo de la jornada laboral, más riesgo habrá. Evidentemente, trabajando a media jornada, los riesgos ergonómicos se reducen, porque se reduce el tiempo de exposición. La rotación entre diferentes tareas que requieren exigencia física normalmente no reduce la duración de la exposición, pero si se alternan tareas que requieren manipular manualmente cargas con otras que no lo precisan y además no exigen la espalda, se habrá reducido la duración de la exposición a manipulación manual de cargas y por lo tanto la sobreexigencia de la espalda. En todo caso, se dice que se deberían evitar siempre las exposiciones de más de 8 horas al día. En tercer lugar, como otro factor de riesgo, tenemos la ausencia de periodos de recuperación. Es necesario el reposo fisiológico para recuperar las capacidades funcionales del cuerpo en condiciones óptimas. Por este motivo, si durante la jornada laboral no se tiene la posibilidad de realizar esta recuperación, se incrementará el riesgo. Como ejemplo, un periodo de recuperación cuando se está expuesto a una sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores es una pausa con una duración de al menos 8 minutos. Pero también pueden ser periodos de tiempo de espera o de inactividad durante el trabajo. En todo caso, para que una pausa sea eficaz, se debe asegurar el descanso y buenas posturas. Otro factor de riesgo ergonómico es el estatismo postural. El estatismo postural es permanecer inmóvil, ya sea de pie o sentado. Esta condición es perjudicial para el organismo, incluso cuando se adopta una postura considerada ideal. Por lo tanto, cuando se trabaja de pie, se debería modificar la postura de los pies y cambiar la carga del peso del cuerpo de una pierna a otra. Y cuando se trabaja sentado, lo más importante del diseño del puesto de trabajo es que nos permita modificar la postura. Esto implica estirar las piernas, flexionar las rodillas, inclinar más la espalda, apoyarnos sobre la mesa, etc. En primer lugar, el diseño del puesto lo debe permitir y en segundo lugar, la persona trabajadora debe tener la conciencia y el hábito de hacerlo. También tenemos otros factores de riesgo físico-mecánicos, como pueden ser las compresiones nerviosas localizadas generadas por una postura prolongada, el uso de guantes inadecuados para la tarea, el trabajo de precisión o la exposición a condiciones extremas, ya sea por frío o por calor. Por último, tenemos los factores psicosociales, que son factores relacionados con la organización y el contenido del trabajo. Aunque son muchos los factores de tipo psicosocial, cuando la exigencia física es significativa, los principales a considerar son la incapacidad de la persona para regular su ritmo de trabajo y el escaso margen en la toma de decisiones.
¿Cuáles son los tipos de riesgos ergonómicos? Los riesgos ergonómicos se clasifican en función del conocimiento epidemiológico actual para analizarlos y evaluarlos. Por lo tanto, los tipos de riesgo ergonómico están asociados con la exposición a cada uno de los siguientes peligros: el levantamiento manual de cargas, el transporte manual de cargas, el empuje o tracción manual de cargas, el uso intensivo de las extremidades superiores, el levantamiento o manipulación de personas. ¿Qué es un peligro ergonómico? Un peligro ergonómico es una condición de trabajo que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona expuesta a esta condición pueda sufrir un daño musculoesquelético. Por otro lado, existe algo llamado riesgo por levantamiento manual de cargas. El levantamiento manual de cargas consiste en agarrar un objeto o varios al mismo tiempo, soportar su peso para dejarlo en otro lugar o posición. Para que se considere una carga, el peso soportado debe pesar al menos 3 kilos. Este requerimiento de trabajo puede generar un riesgo para la salud de la persona en función de distintos factores como la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo se hace un levantamiento, las posturas y movimientos que se realizan por estar muy abajo o arriba la carga o lejos del cuerpo. La duración, durante cuánto tiempo al día se realiza este tipo de operaciones y cuántos periodos de recuperación y las características de la carga, su tamaño y su peso principalmente. Este riesgo puede generar trastornos musculoesqueléticos en la espalda y, aunque con menor probabilidad, también en los hombros y las rodillas. Los más frecuentes son lumbalgias agudas, lumbalgias crónicas y hernias discales. ¿A qué llamamos riesgo por transporte manual de cargas? El transporte manual de cargas es el requerimiento de trabajo que implica caminar más de 1 metro sosteniendo el peso de la carga. El límite de nuestro cuerpo para el transporte manual de cargas es fisiológico, por fatiga, por lo que no se deberían transportar muchos kilos en un día. Este riesgo suele ser fácil de gestionar, porque basta con acercar el punto de destino al de origen para no caminar, o bien utilizar un carro para transportar lo deseado. ¿Qué es el riesgo por empuje o tracción manual de cargas? El empuje o tracción manual de cargas es utilizar la fuerza humana para desplazar algo sobre una superficie. Normalmente, ese algo tiene ruedas, como una silla de ruedas o una camilla. El empuje manual de cargas se produce cuando se realiza la fuerza hacia adelante del cuerpo. La tracción manual de cargas se hace cuando estiramos o tiramos el objeto porque lo llevamos detrás del cuerpo. El empuje o tracción manual de cargas puede ser un riesgo ergonómico cuando una o varias de estas condiciones están presentes. El punto de agarre del objeto está muy abajo o muy arriba. La frecuencia es elevada, es decir, se deben mover muchas veces en un periodo de tiempo o se transporta bastantes metros, realizando una fuerza significativa para moverlo. Cabe anotar
que el nivel de fuerza requerido para empujar o traccionar manualmente una carga se incrementa en función de varios factores, como lo son el peso total de la persona transportada, el tipo, tamaño y estado de los rodamientos, el estado de la superficie sobre la que se transporta y la posibilidad de proporcionar una gran aceleración al objeto para moverlo más rápidamente. Pasemos a lo que denominamos el riesgo por movimientos repetitivos de extremidades superiores. Este es un concepto que genera mucha controversia. La definición y la tendencia actual es cambiar el término del movimiento repetitivo o trabajo repetitivo por uso intensivo de extremidades superiores o por el de sobrecarga biomecánica de extremidades superiores. Este riesgo puede estar presente en todas las actividades laborales porque se utilizan las manos, los brazos para realizar el trabajo. Decimos que el riesgo se produce en situaciones en las que se realizan muchas acciones en un intervalo de tiempo o en las que algunas de las acciones requieren realizar una fuerza significativa. También cuando se realizan posturas o movimientos que fuerzan algún segmento articular como el hombro, el codo, la muñeca o la mano, o cuando no se dispone de periodos de recuperación o descanso, estando expuesto al trabajo durante muchas horas. Cabe recordar que tenemos dos extremidades superiores y además, generalmente, las usamos de manera diferente, por lo que tendremos riesgo diferente en la derecha y en la izquierda. Estar expuesto a un riesgo significativo en alguna de las extremidades superiores puede generar trastornos como por ejemplo un síndrome del túnel carpiano, una tendinitis, que es una inflamación de un tendón, o incluso la rotura de un tendón. ¿Qué significa el riesgo ergonómico por movilización manual de pacientes o personas? La manipulación de personas o pacientes o usuarios en el sector sociosanitario es un requerimiento de trabajo que tiene que hacer el personal de estos sectores para dar servicio a personas que no sean autónomas para moverse. El riesgo ergonómico por la movilización manual de personas se genera al realizar la movilización de la persona funcionalmente no colaboradora o parcialmente colaboradora, de forma manual, teniendo que soportar el peso total o parcial de la persona. La ausencia de equipos de ayuda como grúas o de ayudas menores como las sábanas de alto deslizamiento junto con espacios reducidos o barreras arquitectónicas son los principales factores que generan un alto riesgo de desarrollar un trastorno músculo-esquelético en la espalda, principalmente una lumbalgia. No nos olvidemos de que las personas y sus segmentos corporales pesan mucho y es necesario movilizarlos frecuentemente para trasladarlos, cambiarlos de ubicación, ponerlos en situación cómoda, hacer higiene y demás. Por lo tanto, ¿cómo prevenimos y evitamos riesgos ergonómicos? La prevención de riesgos ergonómicos significa llevar a cabo cambios en el trabajo, con el objetivo de que éste no implique un incremento de la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Las posibles intervenciones las podríamos clasificar por orden de prioridad en las diferentes estrategias. En primer lugar, debemos eliminar la exposición al peligro ergonómico. Esto implica que si realizamos
cambios en el proceso de trabajo que eviten que las personas estén expuestas a los peligros ergonómicos, se habrá eliminado el riesgo. Por ejemplo, realizar cambios para que no se tengan que manipular cargas manualmente. En segundo lugar, podemos realizar mejoras técnicas para prevenir riesgos ergonómicos. Esta estrategia incluye cambios técnicos como pueden ser la adquisición e implantación de nueva maquinaria o equipos auxiliares que permitiría automatizar partes del contenido del trabajo manual, o bien evitar posturas extremas o fuerzas intensas por el uso de equipos o herramientas. Por último, debemos realizar mejoras organizativas de prevención de riesgos ergonómicos, como modificaciones en la organización del trabajo, por ejemplo, mediante la redistribución de las pausas o tiempos de recuperación durante la jornada, reasignación de tareas cuando se trabaja en equipo o el diseño de un mejor sistema de rotación entre puestos de trabajo o de tareas. También pueden ser modificaciones del procedimiento de trabajo, como estandarizar el trabajo o la técnica mediante una secuencia o una serie de movimientos, de acciones y posturas óptimas. Posteriormente, implantarlo con formación y supervisión. Aquí damos por finalizado esta clase, esperando que les haya sido de ayuda la información brindada.